Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, en donde pues voy a continuar lo que platicamos la vez pasada, la periodización que estoy sugiriendo que se puede entender mejor alrededor de los fenómenos climáticos, en particular hasta el año 1500. De allá para acá, el clima sigue variando y sigue teniendo impacto, pero su fuerza sobre las sociedades humanas se ha reducido conforme hemos logrado mover producción de un lado al otro. Usted recordará, el siglo XVI se conoce como el siglo de los descubrimientos, así decían los libros antes. En realidad, pues es el momento en el que Europa empieza a moverse alrededor del mundo, sobre todo usando barcos. Y esto permite, pues, que si usted no tiene trigo en su país, lo compre en otro lado y llegue. Y con eso, pues, el efecto del clima se reduce, no desaparece, pero se reduce. Antes de eso, no había manera, aunque efectivamente había movimiento marino. Por ejemplo, Roma dependía esencialmente del trigo producido en Egipto, pero pues nada más de Egipto. Si de pronto había un problema climático en la zona del Mediterráneo, pues no había de dónde sacar. Entonces, cambia mucho las cosas. Y le proponía yo, usemos al clima para entender mejor los periodos que hasta ahora estamos separando mediante la información de la tecnología que usábamos, la edad de piedra, de bronce, de hierro, y en tiempos más recientes la idea de la antigüedad, a veces llamada antigüedad clásica, luego una cosa larguísima que llamamos Edad Media y luego la modernidad. Pero estos cortes son arbitrarios y creo que podrían no serlo si utilizamos al clima. Y se lo platicaba yo en la ocasión anterior, pero ahora lo traigo con dibujito. Por lo tanto, bueno, pues pido una gran disculpa a quienes me están escuchando nada más y no ven, pero pues les sugiero que en este caso en particular vayan a YouTube para que puedan ver los dibujitos y por ahí suscríbanse, acuérdense, para que llegue yo a 100,000 suscriptores, porque ya supe que mandan una plaquita, entonces para que me llegue mi plaquita. Bueno, aquí está en la pantalla en este momento los eventos Bond que le platicaba yo, grandes cambios climáticos que afectan al planeta entero. Evidentemente no es igual el efecto en cada una de las regiones, pero se puede identificar este comportamiento. Y ahí puede usted ver cómo esto pues es cíclico, pero no periódico. Es decir, no sabemos exactamente en qué momento ocurre, pero puede usted ver los movimientos. Y marqué ahí años en particular que son relevantes para el cómo hacemos nuestros cortes. El 3900 antes de Cristo es normalmente la fecha con la que decimos ahí empieza la edad de bronce. Ahí empezamos a tener herramientas, instrumentos hechos con bronce, ya no con puro cobre, sino con esta aleación de cobre y estaño que es más dura, que permite pues cosas que el cobre no permite. Y de ahí nos vamos hasta el 1200, que es el inicio de la edad de hierro y el final de la edad de bronce. Pero como puede usted ver en el dibujo, aquí adentro tenemos un corte muy importante. Y esto para mí es relevante porque realmente son dos etapas bien distintas. No es lo mismo lo que pasó en las sociedades humanas del 4000 al 2000 que lo que ocurre del 2000 al 1200. Le voy a mostrar ahorita un poco más de detalle esto, pero no es exactamente igual. De ahí del 1200 decimos empieza la edad de hierro. Y le decía yo, y nunca nos dicen cuándo se acaba, porque cuando nos pasamos a hablar de antigüedad, la antigüedad decimos más o menos empieza por aquí, el 850 antes de Cristo. Y este cachito de aquí en medio, pues la verdad nadie sabe qué pasó, ¿no? Ese es el espacio en donde le comentaba el libro de Klein del fin de la Edad de Bronce, el fin del mundo, el 1177 antes de Cristo, pues más o menos por aquí es este momento en el que
ocurren un montón de cosas bien diferentes en la zona del Mediterráneo, producto del desplazamiento de grandes cantidades de personas que se estaban tratando de defender del cambio climático. No le dije, pero aquí está el indicador. Mientras más arriba está la figurita, más frío, más abajo, más calor. Tenemos entonces aquí un proceso que lleva en la antigüedad del 850 al 570 antes de Cristo de calentamiento que permite pues, que todo el mundo pueda vivir un poquito mejor. Es más fácil vivir bajo el calor que bajo el frío, aunque ahora pues el calor extremo nos está preocupando. De ahí tenemos el periodo que muchos llaman el óptimo romano, es el mejor clima que se podría tener, y eso va del 570 antes de Cristo al 480 después de Cristo. Que ahí es cuando, ¿se acuerdan? Termina el Imperio Romano de Occidente y decimos, ahí empieza la Edad Media, que dura desde el 480 hasta 1453, cuando cae Constantinopla. Bueno, puede usted ver aquí tenemos un ciclo. Y este ciclo, pues no puede haber sido exactamente lo mismo lo que pasó ahí en medio, y de hecho no lo es. Por eso esta idea general de la Edad Media no es tan útil. Bueno, estos eventos que está viendo usted en pantalla los podemos analizar en cada una de las partes del mundo. Yo he avanzado un poco en tres de ellas. Es el caso de Europa, y por Europa me refiero a Europa y lo que llamamos Medio Oriente, toda la zona del Mediterráneo que tiene fenómenos climáticos más o menos parecidos. No es que el clima sea igual en todas partes, pero el calentamiento o enfriamiento, o cuando hay más humedad o menos, ocurre en todo ese espacio, insisto, de manera diferenciada. Aquí le marqué los periodos en esta parte de aquí abajo. Ubaid, Uruk y Acadio, que son los periodos de Mesopotamia. Este de Uruk es el que corresponde a la civilización sumeria, que comenté muy de pasadita la vez pasada. Ellos son los que inventan la escritura, le decía, y la invención de la escritura es esta solecito que ve ahí. Marqué los reinos de Egipto, el viejo reino de Egipto, el reino medio y el nuevo reino. Y como usted puede observar, pues son distintos momentos y son muy diferentes. El tema es que como lo hacemos este corte como si fuera edad de bronce, pues prácticamente nos quedan en la edad de bronce los tres y decimos, pues ese es Egipto. Pues no, este es un tipo de civilización. El reino medio es algo diferente y el nuevo reino es otra cosa totalmente distinta. Entonces sí conviene hacer esa separación. En el caso de China, China tiene una historia, podríamos decir, un poco más breve, aunque ellos empiezan a controlar o a tener agricultura, en el caso inicial de mijo y después de arroz, desde más o menos el 8000. Los datos que tenemos ya de una sociedad que está más o menos funcionando son de este periodo que ve usted aquí. Un cacho de edad de bronce, ojo, aquí aprovecho para decir, la edad de bronce, por depender de la tecnología utilizada, puede ocurrir en distintos momentos del tiempo, en distintas partes. Si, por ejemplo, en la zona de Europa y Medio Oriente el bronce se empieza a utilizar en el 3900 a.C., ahí empieza la edad de bronce para esa región. Pero para China, la edad de bronce empieza mucho después, porque es cuando empiezan a aparecer los instrumentos de bronce, que es más o menos este periodo, es ya el siguiente ciclo que yo separo de la edad de bronce, es cuando empiezan en China. Aquí es la invención de la escritura en China. Eh, Sabemos que empiezan a escribir porque tenemos los huesos en donde hacían los símbolos, que eran los que utilizaban para adivinar el futuro. Eh, Se utilizaban sobre todo omóplatos de vacas o cosas de esas, se hacían símbolos en el hueso y se ponía sobre el calor, de manera que se rompía.
y al romperse, las grietas identificaban cuál era el futuro que iba a ocurrir. Es una de las tantas técnicas para adivinar el futuro. Ahora usamos pues, la economía y cosas así, ¿no? Bueno, esta es una dinastía medio mítica, pero hay evidencia. Luego Shang es otra dinastía. Todas estas son propiamente dinastías de áreas que no cubren toda China. El primer gran emperador de China es el señor este que hizo los guerreros de terracota, el emperador Qin, de donde se deriva China. Y ese ocurrió justo aquí, en donde empieza la dinastía Han. Él no es Han, él es anterior, su dinastía consiste en él solito. Después de él no se logró hacer nada, pero él es el que unifica, digámoslo así, a el núcleo de lo que es China, que tiene aquí una dinastía larga, dividida en dos tramos, de los Han. Después de eso, nuevamente un montón de pleitos y realmente se vuelve a estabilizar China bajo los mongoles, con la dinastía Yuan. Ese es Kublai Khan, que es el muy conocido. La dinastía Ming, que es la más famosa para las porcelanas y cosas por el estilo, y finalmente la dinastía Qing, que fue larguísima. Esta Qing es manchú, tampoco es propiamente hablando China. China, como usted sabe, tiene una gran proporción de su población originaria en esta dinastía. Ese es el, digamos, la definición étnica, los chinos Han, y la inmensa mayoría de ellos hoy son Han, pero fueron gobernados por un buen rato por mongoles y por otro rato muchísimo más largo, 300 años, por los manchús. Que fueron los del último emperador, por si no vio la película. Bueno, hice lo mismo para Mesoamérica, aquí no he entrado a tanto detalle, pero más o menos ahí la llevo. Mi hipótesis de que el bloque de Cascajal es el inicio de la escritura, está por verse si es cierto eso, pero mientras ahí lo puse. Y aquí están, pues, las que usted conoce: Teotihuacán, Tula, el período maya, que es el que define el período clásico en Mesoamérica. Aquí al final está Tenochtitlan, que pues no tiene mucho que ver con los anteriores, son recién llegados. Ellos son los que le pusieron el nombre de Teotihuacán porque pues dijeron esto lo han de haber hecho los dioses. Cuando ellos llegaron ya no había nadie ahí. Los de Tula, los toltecas, son los que se van al sur o al sureste y son los que hacen una segunda época maya. Chichén Itzá es tolteca, no es maya. Los itzáes son estos toltecas que llegaron después. Pero bueno, este es Mesoamérica. Para el caso de Europa y de China, hice un acercamiento. Aquí es donde voy más avanzado y pues es para usted más interesante porque es la parte occidental de donde derivamos nosotros, aunque no seamos exactamente occidentales. Entonces, abrí aquí el espacio, ya en vez de hablar del menos 10.000, o sea, del 10.000 antes de Cristo al 2000, lo que hice fue empezar, pues, propiamente ya con la antigüedad. Entonces, aquí tenemos el último periodo de un reino en Egipto. Después de esto, Egipto va a tener otro reino que ya no es de egipcios, es de griegos, los Ptolomeos, y eso va a ocurrir posteriormente. Del 850 al 570 antes de Cristo es el ascenso de las repúblicas, es cuando empiezan a aparecer las ciudades-estado. De ahí vienen las que usted ha leído probablemente: Atenas, Esparta, Corinto, todas Tebas, pero también Roma, ¿no? En la fundación mítica de Roma es del 753 a.C. Bueno, pues este periodo de aquí, aunque ya hay escritura, la hay desde mucho antes, y ya hay alfabeto, pues tenemos pocas cosas de ese periodo. Suponemos que de por ahí más o menos debe haber sido el señor Homero, que narra lo ocurrido en el final de la Edad de Bronce y el principio de la Edad de Hierro, que es pues la guerra de Troya, ¿no? Las repúblicas desaparecen durante el periodo que inicia en el 570 a.C. Realmente es un poco después, y estas repúblicas desaparecen por el crecimiento de grupos que desde una ciudad-estado se van convirtiendo en grandes reinos. El primero en hacer esto es Alejandro,
Alejandro lo que hace es extender el poder de Macedonia, primero sobre Grecia y después, pues sobre todo lo que conocían en ese entonces, un Egipto que estaba muy venido a menos, un Levante que no tenía nadie, pero adelantito de eso, pues estaba el Imperio Persa y sobre ellos, sin límite, se los lleva de calle y pues construye un imperio inmenso que va propiamente hablando desde Afganistán hasta Grecia. Y se muere. Y al morirse, sus herederos, los diádocos, que eso significa herederos, tratan todos ellos de quedarse con un cacho. Ptolomeo se queda con Egipto y hace el imperio de los Ptolomeos. La última Ptolomea fue Cleopatra, ¿se acuerda usted? Pero van a durar pues todo este periodo. Eh, Seleuco, que era realmente no era diádoco, era de un segundo nivel, logra irse acomodando y acaba construyendo un gran imperio en la parte oriental, desde Afganistán hasta propiamente hablando lo que hoy es Turquía. Y esto pues es lo que va dando lugar a nuevas construcciones, ya no propiamente de repúblicas autónomas, democráticas y demás, sino de imperios consolidados, del cual el más importante, como usted sabe, pues es Roma. El imperio romano se funda pues prácticamente aquí, en el 40 antes de Cristo, cuando Octaviano logra convencer a todo el mundo de que Julio César era divino y en consecuencia de ahí en adelante todos los emperadores van a ser dioses. Y esta idea del dios romano va a permitir que puedas tener un imperio inmenso en donde no necesitas destruir las formas de vida de cada uno de los pueblos que controlas, sino basta con que los convenzas de que además de sus dioses y todo lo demás, pues tienen que adorar al dios romano, que es el César. Y esto es lo que va a permitir el tamaño inmenso del Imperio Romano. Por eso mi insistencia en que la idea de un solo Dios es determinante para hacer estos movimientos, estos espacios tan grandes. El imperio se viene abajo, ¿no? Se derrumba. Nosotros usamos esta fecha, le decía, por el fin del Imperio Romano de Occidente, el 476. Es un poco arbitrario. En realidad, el Imperio Romano de Occidente tiene una gran cantidad de problemas. Se van consolidando los romanos más bien en la parte oriental, alrededor de Constantinopla, que se llama Constantinopla por Constantino. Él es el que pues le pone nombre, la hace grandota y para opacar a Roma, pero esta separación es un poco previa a él. Y de ahí viene el final, insisto, del Imperio de Occidente, pero sobre todo la transformación de toda esa región en una nueva forma que se hace alrededor de un monoteísmo distinto, ahora sí un monoteísmo trascendental, ya no con un Dios aquí ficticio que uno puede ver en las moneditas y ocasionalmente cuando va de visita. No, este es un Dios que sí está en otra parte, ¿no? Y esta es la creación del cristianismo que se va desarrollando por montoncitos y creo yo que uno puede hablar ya del cristianismo como algo sólido y consolidado por ahí del 600. Eso lo platicaremos posteriormente. Al mismo tiempo aparece el monoteísmo en el espacio árabe, es el Islam, eh, y del 622, que es la égira, el movimiento de Mahoma de la Meca a Medina ya para conquistar todo, pues de ahí en 100 años prácticamente, efectivamente conquistan casi todo. Eh, los inútiles del Imperio Romano de Oriente se estaban peleando con los sasánidas, viene la peste que le decía de Justiniano, 576, quedan muy debilitados. Y entonces cuando de pronto aparecen los árabes, no hay quien los pare. Del lado de los sasánidas, es decir, de Persia, no había nadie y órale, güey, se van hasta Afganistán. Y del otro lado, pues tampoco había quien los parara y se van por toda la parte del norte de África hasta entrar a España, como usted sabe, y son detenidos en los Pirineos por puro milagro. Del otro lado intentan atacar
Constantinopla, no logran destruirla desde el principio, lo intentan más arriba, tratando de llegar hacia Viena, eso lo van a hacer con más fuerza después, pero bueno, lograron tener un espacio inmenso, es la religión más exitosa que ha habido en términos de ese crecimiento. Y de ahí tenemos un proceso que uno puede probablemente empezar a medir en el 850, que es cuando se empieza a calentar de nuevo todo. Y uno dice, pues, desde el calentamiento, pues no, no era tan importante. Ah, no, sí era importante. En el 850, ya hacia el 900, va usted a tener posibilidad de moverse en barco desde el Báltico al Mar del Norte y del Mar del Norte hacia el Mediterráneo. Y eso lo van a hacer unos señores llamados vikingos y van a invadir todo, man. Y eso transforma a Europa. Alrededor de ese proceso, que inicia, le digo, el 850, 900 y termina en el 1200, lo estoy llamando la consolidación de Europa. Es un mal nombre, pero si ustedes me ayudan a encontrar otros, se los voy a agradecer. Lo que ocurre en ese periodo es que se van a ir construyendo en Europa eh, definiciones políticas más o menos sólidas en asociación con la idea cristiana. Y esto pues va a llegar a su máximo cuando la Iglesia Católica logra más o menos controlar a los distintos reyes. El proceso de los reyes de defenderse de esa iglesia y tratar de controlar ellos su propio territorio es lo que llamo disolución de Europa. Insisto, son malos nombres, pero ayúdenme a encontrar otro. En ese proceso de disolución de Europa se van construyendo los países que hoy conocemos. No crea usted que Francia siempre fue como está o que Gran Bretaña así era, ¿no? O sea, esto fue cambiando de manera muy importante en ese periodo. Entonces, este es el espacio de Europa. Sobre esto es lo que platicaremos en próximas ocasiones. En China también hice esta ampliación, poquito para que vea usted el periodo que le decía, los dos Hanes, ¿no? El Han occidental y el Han oriental, que en medio tienen una pequeña ruptura. Al inicio del Han, poquito antes es Qin, el emperador este de los guerreros de terracota. Después de los Han, hay aquí periodos muy complicados. Todo este espacio de aquí, realmente China se divide en montoncitos. Vuelven a tener una dinastía más o menos unificada alrededor de los Sui y los Tang, no aguantan mucho y viene luego el periodo de mongoles y Ming y finalmente de los manchúes, de la dinastía Qing. Insisto, que termina con el último emperador, la invasión de Japón a China en inicios del siglo XX. Y ahora, bueno, pues tenemos la dinastía comunista en China, que inicia en 1949 y sigue existiendo hasta el día de hoy. Quito mi dibujito, porque ya con esto espero haberle podido plantear más o menos cómo están los periodos sobre los cuales podemos ir trabajando. Y me interesaba que viera que esto no es un análisis centrado en Europa, es un fenómeno que uno puede ver en todas partes. Le mostré tres, son las que he trabajado. No tengo información y no creo que vaya yo a conseguir pronto sobre lo que ocurre en África, de ahí tenemos muy poca información. Probablemente pueda yo desarrollar algo similar a esto en el espacio en intermedio entre Europa, Europa Medio Oriente, que es el espacio que más analizo, y China, que es el pedacito de la India y del Asia Central. Eh, es así, creo que puedo desarrollarla un poco más y me estoy concentrando, como ve, en un periodo pues que arranca con la antigüedad y termina en la modernidad. La modernidad ya la platicamos. Entonces ese es el pedacito que quiero platicar con usted. Empiezo recordándole algo muy importante. En la antigüedad clásica es cuando se inventa la esclavitud. Antes había
algo que se llamaban esclavitud, pero que tenía que ver con personas que eran controladas por otros, pero que su trabajo se centraba o en cuestiones sagradas o en servicios domésticos, en particular de los poderosos. La esclavitud como la base del modo de producción, voy a usar la palabra del señor Marx, es un invento de la antigüedad clásica. Por eso Grecia, Roma pudieron desarrollarse como lo hicieron, porque podían utilizar una cantidad de energía que ninguna civilización previa pudo tener. Y esa gran cantidad de energía provenía de personas a las cuales esclavizaban para que trabajaran y ellos pudieran cosechar el exceso de producción. Cuando Marx hace su invención esta de la historia, pues él identifica tres periodos. Se acuerda que todo lo hacemos en montoncitos de tres, que la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo. Y dice que en el futuro pues habrá una maravilla. Pero bueno, esta separación que hace es porque pues, toda su información realmente arrancaba en la antigüedad. Se sabía que existía Egipto, pero no se entendía muy bien cómo había sido. Suponían que había sido más o menos igual que Grecia, pero antes, con reyes tipo persa, y eran puras suposiciones. Acuérdense que, de hecho, los jeroglíficos empiezan a interpretarse en el siglo XIX. Difícilmente Marx pudo haber obtenido mucha información al respecto. Nadie podía hacerlo a mediados del siglo XIX. Entonces dice, ahí están, esa es la esclavitud. De ahí pasamos al feudalismo, donde en vez de esclavos lo que hay son siervos. Y luego pasamos al capitalismo, en donde en lugar de siervos ahora son proletarios, pero es la misma cosa, dice, ¿no? En el fondo es lo mismo. El esclavo se vuelve siervo, se vuelve proletario, y ahora lo que necesitamos es que los proletarios se hagan dueños de los medios de producción y con eso vamos a llegar al paraíso. Ya sabe usted, de estos cuentos hay muchísimos en la historia. El de Marx se hizo exitosísimo, no porque sea muy bueno, la verdad no es maravilloso. Lo mejor de Marx no son sus análisis económicos y eso, son horribles. Lo bueno de él es su trabajo más de corte periodístico, en donde era muy bueno para palabras cortas y frases llegadoras, el manifiesto del Partido Comunista, el 18 Brumario de Bonaparte, esos son libros que sí son bonitos. Lo otro es una cosa espantosa. Eh, este forma de periodizar puede llevar a las conclusiones como las de Marx, que acaban siendo totalmente inútiles. Y le decía, pues él, la verdad, no sería famoso si no fuera por Lenin. En el momento que Lenin lo usa de excusa para hacerse del poder en Rusia y con base en ello construir la Unión Soviética, es lo que convierte a Marx en popular, ¿eh? Antes de eso, la verdad, no lo leía nadie. Hay un señor que ha estado documentando eso, pero yo lo leí por primera vez en Kolakowski, en su maravilloso libro Corrientes Principales del Marxismo. Es una maravilla del libro, y ahí dice, pues este güey no le hace caso a nadie hasta que Lenin lo volvió famoso, pero ya hay alguien que lo está documentando, y ahorita no me acuerdo el nombre, pero luego se lo digo, y vale mucho la pena. Bueno, ya está el espacio sobre el cual vamos a estar trabajando. Me voy a arrancar un poco con la antigüedad y sus diferencias con los dos periodos de la Edad de Bronce que le comento, en mi opinión, deben analizarse por separado. Y de ahí nos vamos a ir moviendo hacia adelante para llegar a este mítico lugar llamado Edad Media y pues convertirlo en una edad inteligible, en algo que nos permita entender de qué manera nos ha formado a nosotros. Acuérdense, nosotros que no somos totalmente occidentales, vivimos un buen tramo de Edad Media, que ya no se llamaba Edad Media, pero para nosotros sí lo fue, y es el virreinato, pero no lo considere esa Edad Media mítica, oscura que usted tiene en su cabezota. Vamos a aclarar de qué estamos hablando y lo vamos a hacer paulatinamente. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.